Manila, ¿cómo va? Bien. Vamos a repasar un poquito de... No sé si leyeron la parte del capítulo 6. ¿Alguien no lo leyó? ¿Ese silencio asumo que sí o asumo que no? Yo leí lo que usted mandó y vi el video y me hice más o menos un resumen y con las fórmulas que estaban, o sea, la fórmula de momento, la fórmula de impulso, y hasta ahí eso nomás pude ver. Y después seguí con la práctica del anterior capítulo. Bueno. ¿El resto? No, profe, yo todavía no lo vi. También sigo con el capítulo anterior, que me cuesta bastante. Bueno, vamos a hacer un repaso del capítulo 6. Traten de tener ahí el texto a mano. Así avanzamos un poco. Hace como 4 semanas que estamos en el 5 ya. Hay que cambiar. Hay que moverse. Bien. Todos tienen el solucionario, ¿no? Sí, profe. El solucionario que dejó usted al principio de la cursada, sí. Ok. Bien. Bueno. Primero vamos a hablar un poquito de la cantidad de movimiento. Sobre qué es y a qué lo vamos a aplicar, digamos, ¿no? O sea, nosotros hasta ahora vimos que cuando, digamos, en términos de la ley de Newton, energéticamente hablando, una fuerza neta, ocasionaba un cambio en la velocidad del objeto, ¿no? Si ese cambio era medible o mensurable, nosotros podíamos asegurar que sobre ese objeto se realizaba un trabajo mecánico, ¿no? Cuando decimos trabajo mecánico es porque la fuerza que actúa sobre, independientemente que sea constante o no, la fuerza que actúa sobre ese objeto vendría a ser como una especie de conexión entre el trabajo mecánico, o sea, la energía que incorpora ese objeto que se mueve, la energía cinética, y que esa energía cinética se puede transformar, ¿no? Dependiendo de cómo ese objeto se mueva, nosotros podemos visualizar otros tipos u otros cambios en la energía, como por ejemplo la energía potencial elástica, si hay un objeto que se comprime frente a un recorte, o que almacena energía potencial. El hecho de la energía potencial era simplemente que tenía la capacidad, digamos, si un objeto tenía energía potencial, se podía interpretar como que se almacenaba esa energía en algún lugar, que dependía de la posición, digamos, y que esa energía se podía transformar en cinética, ¿no? Digamos, dependiendo de las condiciones del problema o de la situación, esa transformación de energía era completa o no. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, yo lo escucho un poco mal, no sé si están todos los micrófonos activados, por ahí es por eso. Yo lo escucho muy bajo, profe. No, bueno, no tan bajo, pero lo escucho bajo. No sé si le pasa a algún compañero más. Justo estaba por decir. Se escucha medio. Aguarden un segundito. Bueno, ahí estoy con la red cableada, así que ya no tengo más wifi. Ahí se escucha mejor. Ahí no debería haber problema. Bueno, igual vamos a silenciar a la gente. Pero están todos silenciados, ¿eh? Se silenciaron todos. Bien, repito entonces. Digamos, en términos energéticos, nosotros ya habíamos establecido algunas relaciones, ¿no? Entre la fuerza neta que se le aplica a un objeto y el trabajo mecánico y la energía, ¿no? Que se puede transformar. En el caso de la cantidad de movimiento,
que lo voy a poner acá. Perdón. Ahí. El tema de la cantidad de movimiento es una propiedad que tiene la partícula o un sistema de partículas, ¿no? Es una propiedad física. ¿Sí? Después vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Y esa propiedad física tiene que ver con que también es una magnitud vectorial. Vectorial. ¿Sí? Vamos a ver cómo la definimos. ¿Cómo podríamos interpretar la cantidad de movimiento de un cuerpo? Por ejemplo, si yo tuviera una pelotita que viene hacia mí, rodando, pongámosle a una velocidad muy despacio, yo puedo cambiar la velocidad de esa pelotita pegándole un golpe o pegándole una patada, ¿no? O pegándole con algo, y puedo cambiar rápidamente su dirección, ¿no? Tampoco me va a hacer nada a mí, o sea, la fuerza que va a ejercer la pelota sobre mí cuando yo la agarre, no va a ser tan importante como para que me produzca alguna lesión, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si tenemos la misma situación, pero con un auto, por ejemplo, que venga muy despacio hacia nosotros, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, es muy difícil que podamos cambiar la dirección de ese auto o su velocidad solamente interaccionando con él. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, lo que digo es, la masa, digamos, y la velocidad están muy relacionadas porque definen juntas una propiedad que es la cantidad de movimiento, o sea, el ímpetu, el momento lineal, ¿no? La cantidad de movimiento lineal. Digamos, siempre es mucho más fácil agarrar algo que venga con una velocidad con poca masa que con mucha masa. O sea, ustedes habrán notado que por ahí un tren, por ejemplo, ¿no? Que empieza a arrancar. Ustedes ven que el tren se mueve muy despacio, pero la masa que tiene ese tren es terriblemente superior a cualquier, digamos, comparado con nuestra masa, la masa de un auto, la masa de una bicicleta, la masa de una moto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa propiedad es muy importante porque podemos tener una noción de que podemos saber el cambio en la magnitud de la cantidad de movimiento sin necesariamente conocer las fuerzas que lo originaron. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de movimiento se simboliza con la letra P. Y es el producto de la masa por la velocidad del objeto. Obviamente, es una magnitud vectorial porque la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Esto es la definición de cantidad de movimiento. Y las unidades de esa cantidad de movimiento están expresadas en unidades de masa por velocidad. O sea que esto va a ser, esperen que, ahí se está viendo, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? En términos de las leyes de Newton, nosotros podemos ahora sí establecer una relación mucho más profunda entre la segunda ley de Newton. Originalmente la segunda ley de Newton se expresaba como lo voy a hacer ahora. Ustedes recuerdan que de la segunda ley de Newton, esta es la forma original de la ley de Newton. Lo que pasa que, bueno, tuvieron que modificarla porque el concepto de cantidad de movimiento requería de otras cuestiones. Ustedes sabían que, por ejemplo, una fuerza neta que actúe sobre cualquier objeto producía, ¿no? Una aceleración, ¿verdad? ¿Sí?
como la aceleración, en términos cinemáticos, nosotros la podríamos expresar como el cambio en el vector velocidad dividido en el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que, si expresamos este cambio en la velocidad como una velocidad final menos una inicial en algún intervalo de tiempo dado, teníamos esto, ¿no? ¿Ok? Si esta masa la distribuimos, tenemos lo que habíamos definido arriba, ¿no? O sea, esto que está acá es P, y esto que está acá es P inicial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Bien. O sea que la segunda ley de Newton, yo las puedo expresar en términos de su cantidad de movimiento. Esta es la forma original en la cantidad de movimiento de la segunda ley de Newton. Y dice así: si una fuerza neta actúa sobre una partícula o sistema de partículas, esa fuerza de interacción es igual al cambio en la cantidad de movimiento en el tiempo de esa partícula. ¿Sí? O sea, esta era la forma original de la ley de Newton. O sea que acá relacionamos, por ejemplo, qué sucede con las fuerzas cuando dependen del tiempo. ¿Se acuerdan que hasta ahora no hablamos de la variable tiempo con la fuerza? ¿Se acuerdan? Siempre hablábamos de posición, de desplazamiento, ¿no? Lo mismo que la energía potencial. No involucramos el concepto de tiempo. Bien, la cantidad de movimiento, en definitiva, va a poder analizar, o nos va a poder permitir analizar, qué sucede cuando una fuerza actúa en un intervalo de tiempo. ¿Qué sucede con el movimiento, o la cantidad de movimiento de esa partícula? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí. Bien. No, yo más o menos, profe, porque se me colgó más o menos hace 30 A mí segundos. también se me colgó cuando estaba explicando. Cuando está explicando qué. Lo que acaba de decir hace 5 segundos atrás. Se Lo cortó y... último. Ajá. Sí, lo Bueno. Ok. Lo que dije anteriormente fue que esta es la forma original de la segunda ley de Newton. Y dice que si una fuerza neta actúa sobre una partícula, o un conjunto de partículas, o en un sistema, el cambio, digamos, lo que le ocurre a la partícula es un cambio en la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo dado. ¿Ok? O sea, ese cambio en la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo dado es lo que nosotros podemos expresar como la aceleración que experimenta ese objeto. Entonces ya tenemos dos cuestiones. Primero, hay un cambio en la cantidad de movimiento cuando, mediante una interacción, que es una fuerza, produce una aceleración. No sé si me explico. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo? Entonces, Sí, profe. de nuevo. Dije así: si hay una fuerza neta, o sea, si hay una interacción entre un objeto o sistema de objetos que hace cambiar su cantidad de movimiento, eso significa que actuó una fuerza neta. Esa fuerza neta provocó un cambio en la cantidad de movimiento. Ese cambio en la cantidad de movimiento origina o significa que el objeto se aceleró. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ahora sí. ¿Está bien? Digamos, nosotros podemos hablar de aceleración en términos de dos cuestiones fundamentales. Una es el cambio en la velocidad, o sea, si no hay un cambio en la velocidad, el cambio en la cantidad de movimiento es nula. No sé si me explico. Claro.
Claro, porque la otra variable es la masa y no va a cambiar. Sí, sí. Exactamente. Claro. O sea, obviamente estamos considerando que la masa en este sistema o en este análisis permanece constante. Nosotros no perdemos masa a medida que nos movemos. Sí, clásicamente hablando. Ahora, después, relativamente hablando, es otra cosa. Digamos, pero como nosotros es muy improbable que alcancemos la velocidad de la luz o parte o múltiplos de ella, muy difícilmente no perdamos masa. Pero en ese caso, ¿no? Lo más importante de todo esto es que, digamos, esta no es una definición nueva, ni una magnitud física nueva. Lo que pasa es que es otro enfoque, y está digamos, y lo vamos a usar para otras cuestiones, ¿sí? Que no tienen que, digamos, de la manera clásica no la podemos analizar. Fíjense que si nosotros operamos un poquito más con esto, ¿sí? Por ejemplo, acá. Pasamos el delta T para el otro lado, ¿sí? Esta es una F. Acá obtenemos sí una relación con la fuerza y el tiempo que actúa la fuerza. A esto sí lo denominamos de una manera muy original, digamos, que es impulso. Y acá ya tenemos otra nueva definición de qué sería una fuerza, ¿no? Cuando yo aplico una fuerza a algo, en realidad le estoy dando un impulso, le estoy impulsando, ¿no? Y ese impulso depende de la cantidad de tiempo que dure esa fuerza. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, tenemos una gran definición acá. El impulso de una fuerza en un intervalo de tiempo delta t ocasiona o que el objeto se acelere o que cambie su cantidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, mucha información igual, pero sí. Está bien, ok. Entonces, esta vendría a ser como una nueva definición de fuerza. Podríamos interpretar a la fuerza como una interacción que provoca o que imprime un impulso a una masa para que ésta cambie su velocidad o se acelere. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, digamos, este estudio, digamos, o este nuevo enfoque, ¿sí? Está destinado a fuerzas o interacciones que ocurren con un intervalo de tiempo muy corto. Por ejemplo, hay un montón de ejemplos así, que obviamente las fuerzas no son constantes, en donde lo vemos casi diariamente. Por ejemplo, le pegamos una patada a una pelota, ya sea con el pie, con una raqueta, con una paleta de pádel, lo que sea. Digamos, el tiempo que están en contacto los dos objetos es muy chico, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, cuando nosotros golpeamos algo, ese objeto sale disparado con una velocidad inicial, ¿no? Eso quiere decir que nosotros le hemos impreso un impulso, ¿no? Imprimimos en ese objeto un impulso, que ese impulso fue una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, esta aproximación de la fuerza o este nuevo enfoque lo utilizamos exclusivamente cuando dos objetos interaccionan entre sí en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien.
Esto se puede asociar así cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, la aplicación que vamos a usar de este concepto van a ser casualmente las colisiones o los choques, ¿no? En un choque, por ejemplo, de autos, ¿por qué siempre tenemos muchas lesiones? ¿Por qué cuando nos caemos inclusive tenemos lesiones? Porque en definitiva lo que nos causa la lesión no es la velocidad a la que vamos. Digamos, si yo me tirara de un edificio, ¿no? Lo que me va a lastimar no es la velocidad, es el cambio en la cantidad de movimiento. Eso es digamos, si la cantidad de movimiento es muy brusca, por ejemplo en un choque, ¿qué sucede? ¿No? Cuando yo cambio de dirección de manera brusca, o sea, yo voy hacia el piso y el piso me detiene de manera abrupta, ¿no? Digamos, no es lo mismo que caiga sobre el piso que caiga sobre una colchoneta o sobre una cama elástica, ¿no? Porque el tiempo de contacto y la dirección a la que me va a hacer cambiar es mucho más paulatina, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es lo mismo caerte sobre la arena que sobre el asfalto. Pero eso claro, porque son dos materiales diferentes. Claro, a menos de que sean materiales diferentes, lo que sucede en términos de fuerza es muy diferente. La Tierra, por ejemplo, tiene la capacidad de absorber la fuerza que uno le aplica, ¿no? Digamos, no es lo mismo romper algo duro que romper algo que se pueda deformar de manera fácil, ¿no? Claro. Esa deformación que ocurre hace que se absorba la energía del impacto, digamos, ¿no? Eso es lo que sucede en los coches. Antes, los choques eran muchísimo más brutales porque los materiales con los que se hacían los autos eran demasiado duros, rígidos, con lo cual no permitían una absorción de energía, ¿no? Básicamente, cuando lleguemos a la parte de colisión, porque ya me adelanté bastante, vamos a ver qué pasa con la energía en definitiva, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Pero básicamente acá, lo que me interesa dejar en claro es que cuando hay un cambio en la cantidad de movimiento, ocurre una interacción entre dos objetos o más, en el cual actúa una fuerza por un intervalo de tiempo dado. Si ese intervalo de tiempo es muy corto, la fuerza muy probablemente sea muy grande, ¿no? Entonces, esas cuestiones originan cambios bruscos en la velocidad de los objetos. Por eso tiene que ver el intervalo de tiempo mientras menor es como que más fuerte sería, por ejemplo, el golpe. Exactamente. Digamos, cuanto más tiempo están en contacto los objetos, más impulso se le imprime, por ejemplo. Por eso la piña por ejemplo, de Bruce Lee, que él decía que pegaba más rápido y eso generaba un impulso. Exacto, exacto. De hecho, digamos, si lo hablamos en términos de peleas, el tema no es la fuerza que vos tenés en los brazos, el tema es la velocidad con la que lanzás el golpe y la cantidad de tiempo que está tu mano en la cara del tipo o en el cuerpo del tipo. Cuanto más corto sea el tiempo, más impulso va a recibir el tipo. No es lo mismo empujarte de manera suave que desde un, digamos, no es lo mismo empujarte de una manera suave que empujarte de una manera tipo impulsiva. No sé si me explico lo que quiero decir. Por ejemplo, dos choques. Sí, se entiende. Si chocan dos cosas de plastilina, por ejemplo, ¿no? O de materiales que sean muy blandos. El tiempo que están en contacto es muy grande, porque van a quedar pegados. Ahora, pero ¿qué pasa si esa misma situación la damos con, por ejemplo, dos pelotitas de frontón, que son esas las que revoltan, las que rebotan mucho? Cuando chocan esas pelotitas van a ir a parar a cualquier parte, y van a salir despedidas para cualquier lado, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Por eso en los choques de auto, hoy en día, los autos cuando chocan se destruyen. ¿Por qué? Porque es una manera de aumentar el tiempo de contacto. Entonces, cuanto más tiempo de contacto haya entre los objetos que reciben un impulso, digamos, ¿no? Una fuerza de carácter impulsiva, ¿sí? Cuanto aumenta el tiempo, disminuye la fuerza promedio que se hacen sobre los ocupantes que están en el auto. No sé si me explico lo que quiero decir.
¿Me acuerdo hasta ahí? Para eso existe el Sí, por eso. Dejó claro que a mayor tiempo, menos fuerza, y a menor tiempo, más fuerza. Exactamente, o sea, más impulso, ¿no? Digamos, va a ser más Claro. factible una lesión. Bien, hasta acá, nada nuevo, pero sí es cómo lo vamos a aplicar. Fíjense que interpretación, vamos a poner acá. Del impulso. Nosotros antes habíamos, más o menos, me olvidé la cena. Habíamos puesto o visto cómo variaba qué sucedía con la fuerza en función de la posición, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros representamos la fuerza que actúa en cualquier sistema, chicos, quedan 10 minutos, cuando se corta, vuelvo. Nosotros, si representamos esas fuerzas en función del tiempo, ahora ya no en función de la posición, ¿no? En general, las fuerzas acá casi que no son constantes, pero tienen esta forma más o menos. Siempre hablando de fuerzas impulsivas, ¿no? Tienen ahí el dibujito en el libro. ¿Sí? Digamos, en un tiempo cualquiera, t, en un intervalo de tiempo cualquiera, lo más importante acá es que la magnitud de la fuerza F aumenta de manera violenta, ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Sí? O sea, lo que ocurre en una colisión o en una fuerza impulsiva es que en ese pequeño intervalo de tiempo la fuerza se hace muy grande, ¿no? Por ejemplo, el caso de golpear una pelota. ¿Qué sucede con la pelota? En un pequeño intervalo de tiempo yo le imprimí una fuerza muy grande, ¿no? Si la pateo despacio, bueno, será un poco menos, pero independientemente de la magnitud de la fuerza, lo que sucede entre el instante inicial y el instante final es que la fuerza aumenta de manera estrepitosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, si yo empujo un carro de compras, ¿no? El tiempo que estoy en contacto con el carro es muy grande, ¿o no? Entonces, Claro. el carro experimenta una fuerza demasiado pequeña en comparación con el tiempo que está en contacto. ¿Se entiende eso? Pero, por ejemplo, si yo le pego una pelota de fútbol, quiero patear un tiro libre o juego al handball y revoleo la mano y quiero hacer un gol, el impulso que se genera en la pelota se debe al poco tiempo que está en mi mano cuando yo la lanzo. No sé si me explico. O sea, una cosa es que yo tenga la pelota en la mano. Usted explica, pero quiere explicarle, en un periodo corto, cuando le decimos un impulso a un objeto, la fuerza aumenta bruscamente y después disminuye. Exactamente. Exactamente. Nosotros antes no nos interesaba el tiempo que actuaba la fuerza. Simplemente decíamos, bueno, la fuerza puede ser una constante que actúe en un determinado desplazamiento y eso genera un determinado trabajo mecánico, ¿no? También habíamos dicho que la fuerza podía estar un objeto podía estar con respecto a otro en una posición determinada, y ese objeto tenía una energía potencial almacenada, y, digamos, la fuerza peso hacía trabajo sobre él. Punto, ¿no? Pero en ningún momento hablamos del tiempo. Entonces, con este concepto es donde involucramos la palabra del tiempo. Y esta fuerza, este tipo de fuerza, recibe el nombre de fuerza impulsiva. O sea, ¿dónde vamos a usar estas definiciones? Cuando los intervalos de tiempo sean muy cortos. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Y van a ver que el área de esa fuerza representa, no importa si la fuerza es constante o no, representa ya sea el impulso o el cambio en la cantidad de movimiento. Fíjese que el área de esto es la fuerza esta por delta T, ¿no? Es esto que está acá. ¿Lo ven? El área sería esta expresión, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuál sería una fuerza no impulsiva? Por ejemplo, no sé, la fuerza peso, por ejemplo, es una fuerza no impulsiva, la fuerza de roce, ¿no? Y es una muy buena pregunta porque ahora vamos a definir a qué vamos a llamar con fuerza impulsiva. Siempre, en este caso, vamos a tener un sistema en donde va a haber agentes internos al sistema y agentes externos al sistema. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si mi sistema son dos objetos, objeto 1, objeto 2. Estos son mis sistemas. ¿Está bien? ¿Qué fuerzas externas actúan a mi sistema de objetos? Acá. Eso es un muy buen ejemplo. Están así quietos. ¿Qué fuerzas externas a mi sistema actúan? La gravedad. Muy bien, el peso. El peso de estos objetos es una fuerza externa a los objetos, ¿o no? Porque la Tierra hace fuerza sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Supongamos ahora que estos dos objetos interaccionan entre sí. No gravitacionalmente, sino, por ejemplo, vamos a suponer que además, estos objetos podrían tener, por ejemplo, una cantidad de movimiento así, ¿no? Y este otro objeto podría tener una cantidad de movimiento, qué sé yo, así. Hacia abajo no se puede, ¿no? Sí, digamos, esto es de manera general. Quiero mostrar una situación. Por ejemplo, si querés así, pará, así no se mezcla con la fuerza que voy a representar ahora. Qué sé yo, vamos a suponer así. ¿Sí? Esta es la cantidad de movimiento que tienen ambos, ¿no? Sí. Y vamos a suponer ahora que interaccionan de manera general, de esta manera. Esta es una interacción interna, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Esta es la fuerza que se ejerce sobre el bloque 1 debido al 2 de la masa, y esta es la fuerza que se origina, digamos, sobre el 2 debido al 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Como mi sistema es este que está acá, yo sé que las fuerzas internas a mi sistema, ¿no? Las fuerzas internas son F1,2 y F2,1, ¿o no? Las internas, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Y las fuerzas externas claramente son P1 y P2. ¿Está bien? Se refiere a la cantidad. ¿Está hablando del peso o...? No, peso.
Dije que son pesos, ¿no? Listo. Esta que está acá, miren, para referenciarlo mejor, la cantidad de movimiento la vamos a simbolizar con la letra P minúscula, ¿ok? Ahí. Sí. Este es P1, y esto si quieren es P2. Ahí se ¿Estamos de entiende acuerdo ahí? mejor. Bien. Sí, sí, sí. Entonces fíjense que F, independientemente de la naturaleza de la interacción, F12 y F21 constituyen pares de acción